Canal UNAD TV en Red. En el programa de hoy estamos celebrando 400 capítulos de haber iniciado este proyecto que ha contribuido a promover la educación como referente de crecimiento y desarrollo para el país. Recordaremos intervenciones de algunos de nuestros invitados y sus percepciones en los diversos temas tratados. La productividad en todos sentidos de la educación y de todas las demás facetas de la economía y de la sociedad aumenta exponencialmente con una buena conectividad. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, ese es uno de nuestros objetivos fundamentales y eso además va a potencializar mucho la educación que hacen ustedes, por ejemplo la educación a distancia. Va a tener una calidad mucho mayor, una facilidad de acceso mucho mayor. Eso desde el punto de vista social, de darle a cualquier muchacho colombiano en cualquier rincón del país la posibilidad de tener la misma educación de la persona rica que vaya aquí a la Universidad de los Andes. Eso tiene un efecto transformador muy, muy impresionante. Por eso nosotros en eso tenemos clarísimo las prioridades. Y en la conectividad, doctor Leal, tenga la seguridad de que lo tenemos muy claro y va a ser prioritario. Nos estamos tomando el tema de Internet muy seriamente. Este compromiso no solo lo hace el Ministerio de las TIC, sino trabajando en que haya más Internet. ¿Cómo? Generando aplicaciones, generando interfaces y programas para que la vida de los colombianos sea más fácil a través de Internet. Por eso el programa nuestro de masificación de Internet se llama Vive Digital, para que los colombianos tengamos una vida más fácil, más productiva gracias al mundo digital. Quiero enviarle un saludo a todos los estudiantes de la UNAD. Los felicito por utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar su educación. Nosotros estaremos trabajando fuertemente para que ustedes tengan mayor conectividad, más herramientas para que se sigan educando. Creo que a través de los años hemos desarrollado educación en línea y a distancia por muchos años y hemos comparado y hemos encontrado que la educación a distancia es ciertamente tan buena como cualquier otro tipo de educación. Si me permite, voy a elaborar en esto. En la educación tradicional, nosotros asumimos que cuando nos vemos cara a cara y cuando un profesor te enseña, uno aprende. En la educación a distancia se requiere que los estudiantes sean activos. El papel de la UNAD es fundamental en Colombia o de instituciones semejantes. Yo recorro el Pacífico colombiano. Mucha gente que termina allí bachillerato. La familia tiene que hacer un esfuerzo enorme para mandarlo a Cali o a Popayán. Algunos a Buenaventura, a una universidad. Una universidad como la UNAD puede llegarles hoy, gracias a la tecnología, con la educación de mejor calidad. La universidad tiene tres voluntades. Una voluntad de formación integral de la persona, una voluntad de producción del saber científico y una voluntad de servicio cualificado a la sociedad. Y si la universidad no hace esa proyección social, ¿cómo va a validar el conocimiento que produce? Yo valido el conocimiento cuando el conocimiento me da razón de la realidad y la realidad me da razón del conocimiento. Entonces esa proyección social se convierte en un campus muy grande de práctica, de laboratorio, de integración, para mejorar la calidad de la interacción entre la universidad y la sociedad. Lo que hicimos fue ver si la experiencia con educación en línea en bachillerato tenía algún impacto en esa educación en línea al llegar a la universidad. Y la gente que apoya la educación en línea en bachillerato argumentan que debemos estar haciendo esto porque los estudiantes van a estar aprendiendo
más cuando estén en la universidad, y por esto debemos prepararlos. Tienen que estar listos para hacer esto. Lo interesante es que encontramos que no hay diferencia entre los estudiantes que tenían experiencia en bachillerato y los que no tenían experiencia en bachillerato en cuanto a sus habilidades de estudio, en cuanto a su disfrute del propio programa, su voluntad por tener otro programa. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. Había una resistencia muy fuerte a que la educación se hiciera fuera del salón de clase. Ese es diríamos, uno de los aspectos del paradigma tradicional, y eso no quiere decir, pues realmente yo también me eduqué en el salón de clase, nos hemos educado casi todos en el salón de clase, pero ya desde mucho tiempo antes, algunos autores, principalmente el señor McLuhan, que fue uno de los grandes que visualizaron todo el desarrollo de los medios de comunicación, principiaron a hablar de la escuela sin paredes o de la escuela sin fronteras. Escuela sin fronteras. Y hay unos documentos muy interesantes que datan de comienzos de los años 60, en los cuales él trabajó a fondo toda esta temática. Y entonces lo que él hace es centrar el proceso educativo en la relación entre el docente y el estudiante, a partir, primero, que el estudiante es el que aprende y que el docente puede utilizar muchos medios para que el estudiante aprenda. Y entonces le dio valor a los medios. La educación en los últimos años para mí ha sido el tema más importante. Mira que como periodista yo voy a todas estas cumbres, hablo con todos los políticos sobre los temas de siempre, pero cada vez más me he venido convenciendo en los últimos años que la clave de todo es la educación. Lo que hace que los países crezcan y reduzcan la pobreza no es la ideología, es la educación, la calidad de la educación. La tecnología siempre termina imponiéndose, nos guste o no nos guste, cuando hay un mercado, cuando hay suficiente gente que la acepta. Yo creo que eso va a pasar también con la educación. Primero, apropiense de la tecnología. Uno ve cómo hoy estudiantes o profesionales utilizan Facebook solo para ver foticos y desaprovechan todo el potencial periodístico que puede tener Facebook, Google+, Twitter y los blogs y todos los espacios y medios sociales. Segundo, entiendan que Internet no es una moda, es una realidad y nos da un potencial desde crear medios de comunicación. El mismo blog personal, por ejemplo. Antes un periodista joven, ¿cuál era su camino? Buscar un medio que le abriera las puertas. Ahora el mismo periodista, estudiante incluso, puede crear un blog, puede posicionarse, puede profundizar en un tema. Entonces hay un potencial ahí grandísimo. Yo creo que con esos dos solamente compartiría yo. Jessica, Gabriel, son dos muy breves: investigar y saber utilizar las herramientas. Sí, yo creo que complementando lo que se ha dicho, indudablemente está el desafío de la innovación, por un lado, y para poder innovar hay que estudiar y hay que actualizarse permanentemente. El ritmo de las tecnologías es frenético, diría yo, y en esa perspectiva pues la persona estaría obligada a estarse actualizando con el uso efectivo de ese tipo de tecnologías. Bueno, lo que nosotros hicimos fue tomar una primera foto de unos problemas que tenemos. El primero es que la educación se tiene que volver la prioridad del país. Ese es el primer punto de nuestro pacto. El segundo es que la educación tiene que ayudarnos a acabar la inequidad y que tiene que ser un punto de encuentro por la paz. El otro tercer tema y es que la política de infancia debe ser el inicio de la política educativa. Es una inversión que tenemos que hacer en los pequeños, en los niños y niñas. Lo otro es que la calidad es lo más importante. Y en el tema de la calidad va acompañado otro punto y es nuestros maestros. Si tenemos grandes maestros que estén mejor pagados, mejor entrenados, pues vamos a tener sin duda una mejor educación. Lo otro es que la educación debe permitir el encuentro de la comunidad,
la familia, el sector empresarial, la sociedad civil, y ahí nos atrevemos a proponer un punto, es que las familias, por ejemplo, participen de las decisiones del aula. En última instancia, casi que todo, no todo, lo que se haga en educación, en ciencia y tecnología, va para el desarrollo productivo. Y Colombia muestra uno de los rezagos más protuberantes y contundentes de los últimos 60 años. Casi que pasamos de ser un país monoproductor, monoexportador de café, con una transición donde creamos una base industrial importante y nos volvimos ahora un país minero energético, exportador. No ve en historia reciente, en los últimos años en el mundo, usted no ve un modelo de esa naturaleza. ¿Y eso qué nos está diciendo? ¿Que a dónde debe avanzar el país? Yo creo que la educación, la ciencia y la tecnología son, digamos, los caminos por los cuales una sociedad, sea cual fuere, tiene que trabajar para llegar a un punto de desarrollo adecuado, no solamente en el sistema productivo, sino en la propia sociedad. Por lo tanto, yo creo que una vez que se llega a la paz, que todos deseamos que sea así, el tema educativo, tecnológico, científico tiene que ser una prioridad no solamente del gobierno, sino de todo el país, para poder luchar precisamente con esas desigualdades que en estos momentos cuenta Colombia. Va a haber un proceso de desmovilización, tanto de los grupos al margen de la ley, si se llega a un buen proceso de paz. También quizás haya un proceso de desmovilización de parte de los soldados, porque no se necesitará quizás un ejército tan potente. Y por lo tanto, el tema de desarrollo de todo el país de Colombia va a ser muy importante. Todos los que hemos viajado sabemos las grandes desigualdades que existen todavía en el territorio, las zonas rurales, principalmente donde están asentados los grupos afrodescendientes, indígenas y campesinos, están sufriendo las condiciones menos desarrolladas del país y por lo tanto la tecnología, la ciencia, la educación tiene que llegar a estos lugares pues, para que el país se equilibre y empiece a ser mucho menos desigual de lo que es, porque quieras o no, eso es un factor excluyente de muchos millones de colombianos. Todas las instituciones nuestras, llámese universidad, llámese iglesia, llámese otras comunidades, etcétera, de una u otra forma vinimos construyendo pensamiento, construyendo cultura, haciendo propuestas de desarrollo social, político, cultural. Y yo creo que ahora nos toca entender algo que yo veo de un valor extraordinario y es necesitamos sentarnos a dialogar todas las instituciones, pero atención, dialogar no es hacer entrevistas nomás, dialogar es hacer camino juntos. El periodismo colombiano no es el periodismo que en un momento dado le dio a Bogotá el nombre, el alias de la Atenas suramericana. La situación del periodismo nacional se ha deteriorado como consecuencia básicamente de dos factores a partir, digamos, de la década de los 90. El primero es la crisis financiera de los medios de comunicación, que está asociada, digamos, a todo el cambio de tecnología. En todo el mundo se están cerrando periódicos, el periódico se está convirtiendo en, digamos, un elemento cada vez menos real de la sociedad, menos parte de la sociedad. Eso es una realidad que hay que aceptar y que hay que enfrentar, que precisamente planteamos la universidad abierta y a distancia es una buena plataforma de investigación de eso. Yo quisiera comenzar y irme de nuevo a la universidad, porque la ética tendría que comenzar por la universidad. Yo no sé si lo que se está vendiendo, y digo vendiendo porque se cobra, este tema de la profesión que llaman de periodista o de comunicador social, existe o no existe. A mí me parece que eso se está vendiendo lo que no es, porque no es una profesión, es un oficio, y como tal pues debía aprenderse técnicamente en otra parte, y luego están votando como una máquina periodistas y periodistas y periodistas y comunicadores sociales. Cada año salen yo no sé cuántos de tantas universidades, y yo no sé para qué. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global.
Canal UNAD TV en red. Se ve venir una democratización a gran escala de conocimiento y entonces nos toca pensar cuál es el rol de las universidades en eso. Yo diría que si aquí tenemos un capital humano tan valioso, deberíamos pensar qué es lo que ese capital humano nos permite a nosotros proyectar hacia el mundo, de tal manera que el mundo se entere que aquí no solamente sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, que eso lo sabe todo el mundo, sino que aquí tenemos conocimiento muy especial que a través de MOOCs y cosas de esas podemos hacer. Yo trabajé en el tema de las adicciones mucho tiempo en el tratamiento y me di cuenta que era mucho más eficiente trabajar desde la prevención. La prevención es crear mejores seres humanos, eso es lo que es un adicto en recuperación. Y me encontré con el lenguaje de la felicidad y le dije al César, yo no doy conferencias de adicciones, doy conferencias de felicidad. Y me creyeron y me invitaron y después de la conferencia muy amablemente me dijeron que si eso podía ser una clase, una electiva. Y les dije, eso ya es una electiva en Harvard. Y tomaron la decisión que el profesor de Harvard era más costoso que yo y me invitaron a mí. y llevamos 3 semestres con unos testimonios absolutamente maravillosos en donde la gente ha encontrado que son herramientas para su vida, sí, en donde trabajamos desde el deber ser, desde sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y hoy en día el conocimiento está al alcance de todos, ¿cierto? Cualquiera que quiera el conocimiento lo puede tener, pero actuar de manera ética, actuar bien, ser coherente entre lo que pienso, digo y hago, saber quién soy, cuál es mi don, mi talento, mi virtud y ponerlo al servicio de otros, es lo que tratamos de hacer en esa electiva. En primer lugar, vale la pena saber qué es educación. Cuando usamos esa palabra, generalmente pensamos en colegios, en escuelas, en universidades, y esas son apenas unos pedacitos de la educación. Son, digamos, delgadas tajadas de una gran torta. La gran torta, ¿cuál es? Es la cultura. La educación, en último término, es la posibilidad de sentirse uno parte de una comunidad humana. Por eso la educación se inicia incluso antes de nacer, porque ya desde el instante en que el niño está creciendo en el útero, está recibiendo esa cultura. Ya hay muchos estudios interesantísimos que muestran cómo el niño ya en los últimos meses de gestación escucha. Supongo que lo que lidiamos, los que hacemos contenidos educativos, muchas veces las personas que nosotros entrevistamos, los especialistas, están pensando en dar una cátedra en sus colegas, digamos, no están pensando en la audiencia general, en la divulgación científica o en la divulgación de contenidos masivos. Y un poco los que nos dedicamos a contar cuentos, mi experiencia tiene que ver con eso, el tratar de convertir cualquier historia en atractiva, tiene que ver con ayudar a las personas que tienen los conocimientos científicos y bajarlos al mundo de comprensión masiva. Y a veces tiene que ver con estas cuestiones de recomendaciones, simplemente pensar en explicar las cosas un poco más fácil, y otras veces tiene que ver con desarrollar guiones combinando saberes de todas partes, ¿no? Aprovechando las herramientas que tenemos a través de la UNAD y a través del programa del Bitfomin, para continuar ese proceso de internacionalización que es momento, debido también a todo lo del Tratado de Libre Comercio, claro, que ya está aprobado, y con los demás países. Es como la idea de hacer un proceso sostenido de crecimiento de nuestra compañía. Well, it's really an honor to come to one of the other open universities in the world. Es un honor venir a una de estas otras universidades abiertas y a distancia. Compartimos los mismos problemas y los mismos retos. Es realmente agradable ver perspectivas de experiencias de educación a distancia en este país, y espero que podamos aprender cosas y compartir de vuelta en casa. Es parte de una gran red de alrededor del mundo
siempre es bueno conocer nuevos colegas, que ya no solo aprender a trabajar cara a cara, sino que hay otras herramientas en internet, cosas que se pueden descargar, y que nosotros también debemos ayudar a nuestros amigos y enseñarnos para curar ese tipo de conocimiento, pero al mismo tiempo no dejarnos sobrellevar.